Una breve introducción de la materia. Como algo les debe haber explicado Ariel la clase pasada, somos dos los profes que estamos en esta materia. Antiguamente, o el año pasado, éramos tres. Estaba Enrique Slay, que era el profesor titular, que se jubiló, creo que para abril o mayo de este año. Así que he quedado a cargo de las clases en una materia de industrial, que es planeamiento y control de operaciones, que es de quinto año. Y soy profesor titular de ahí, y se cursa los martes de 5 a 9. Y lamentablemente la facultad superpuso los martes, tanto en petróleo como en industrial, los mismos horarios, y no puedo partirme en dos. Así que Ariel va a estar prácticamente dando casi todos los martes, excepto los martes que yo tenga libre en planeamiento, y yo voy a estar dándole todos los viernes prácticamente a ustedes, ¿sí? Bueno, como Ariel les ha comentado, básicamente la asignatura es Economía de Evaluación de Proyectos, y a lo largo de la materia vamos a ver, van a ver ustedes básicamente la materia dividida en tres aspectos más relevantes. Uno es lo que es microeconomía, que es lo que han empezado a ver con Ariel en la primera clase. Después van a ver macroeconomía y finalmente van a ver todo lo que es la parte de evaluación de proyectos, ¿sí? Así que bueno, ahora las primeras clases vamos a concentrar todo lo que es microeconomía. Normalmente van a rendir un parcial de eso. Después van a cursar macroeconomía y rendirán un parcial también de eso. Y finalmente cursarán evaluación de proyectos, y calculo yo que no va a haber tiempo para evaluar evaluación de proyectos, pero sí se va a hacer a través del trabajo práctico que van a tener que ir haciendo a lo largo del semestre, ¿sí? Y entiendo que Ariel ya les pidió que hagan, ustedes creo que eran 17 o 18, bueno, la idea es que hagan 4 grupos, que sean 2 grupos de 4 y 2 grupos de 5, no más de eso, no quiero más grupos, son 4 en total, 4 grupos, y después trabajaremos con Ariel seguramente dividiéndonos 2 grupos cada uno para llevar adelante con ustedes la elaboración del trabajo que tienen que presentar, para ya sea para obtener la promoción o para obtener la regularidad, ¿sí? Un consejo que les doy es, normalmente esta materia no es complicada, pero ustedes vienen de un área que es petróleo, que es mucho más técnica, y esta materia es mucho más lógica, más pensable, por decirlo de una manera. Tiene un montón de interacciones o interrelación de variables, sobre todo en macroeconomía, que son bastante abstractas, y por lo tanto por ahí está un poquito por ahí esta materia fuera de lo que ustedes vienen normalmente cursando o aprendiendo en ingeniería en petróleos, como puede ser, no sé, reservorios y todas las materias duras que ustedes tienen que cursar, ¿no? Esta materia es de la categoría de las materias blandas, es decir, acá se les pide que piensen, que interrelacionen variables macroeconómicas, que entiendan por qué, cómo se relaciona, por ejemplo, la inflación con la producción, por ejemplo, con los sueldos o los salarios de la gente, cómo eso a la vez impacta en las inversiones, cuál es la influencia del Estado, y cómo el Estado puede actuar para hacer las cosas bien o inclusive para hacerlas mal, por qué la emisión de dinero genera inflación, bueno, por qué el tipo de cambio es una de las variables macroeconómicas más importantes, bueno, los diferentes tipos de cambio que existen. Bueno, vamos a ver muchas cosas que por ahí ustedes se pueden juntar con sus amigos a conversar y hablar un poco por ahí de las cosas de economía, que son las que normalmente nos bombardean con los noticieros o la televisión. Y lo que van a estar aprendiendo acá son la base, o van a tener un poco el conocimiento de muchas de estas cosas que a veces ustedes conversan y por ahí no saben fundamentarlas, pero ustedes creen que va por un lado y tal vez puede que estén en lo cierto, como pueden ser que no, pero por lo menos ustedes van a empezar a entender y a poder interrelacionar estas variables de manera tal de entender o de justificar por qué ustedes creen, por ejemplo, no sé, que una política, ya sea fiscal o ya sea monetaria, puede ser correcta o incorrecta, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que vamos a estar viendo a lo largo de la materia, ¿no? Y finalmente, bueno, vamos a hacer una evaluación de proyecto, y ustedes van a comprender un poco cómo se hace una evaluación
para determinar si un proyecto es rentable o no es rentable, si conviene llevarlo adelante o no conviene llevarlo adelante. Van a aprender conceptos como el VAN, la TIR, es decir, el VAN, que es el valor actual neto de cualquier tipo de proyecto, la TIR, que es la tasa interna de retorno que tiene un proyecto, bueno, etcétera, etcétera. Así que con el correr del tiempo vamos a ir estudiando eso, ¿sí? Bueno, yo voy a empezar a compartir con ustedes una presentación. Sí, denme un segundo. ¿Ahí la están visualizando? ¿La visualizan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, normalmente, no sé si les dijo Ariel, solemos trabajar bastante con un libro que es el Stanley Fischer, ¿sí? Es un libro de economía que es bastante bueno y que entendemos nosotros que ¿cómo se llama? Que cumple con los conceptos básicos que nosotros queremos que ustedes aprendan, ¿sí? Bueno, ustedes ya arrancaron la primera clase con la introducción, básicamente. Ariel les debe haber contado un poquito de qué se trata la economía. Espero que les haya quedado claro que la economía no es otra cosa que una ciencia social. No crean que es una ciencia económica, sino más bien es una ciencia social. Y bueno, seguramente estuvieron viendo un poco de qué es una economía mixta o una economía más tendiente al socialismo, al capitalismo, o me imagino que vieron qué es la frontera de posibilidades de producción o bueno, el flujo circular de la renta, que me imagino que son las cosas que les debe haber explicado Ariel en la primera clase. Ahora, básicamente lo que vamos a ver nosotros en esta segunda unidad, digamos, o segunda clase, es que lo pueden visualizar en el capítulo 3 del libro, es básicamente lo que es la oferta, la demanda y el mercado, ¿sí? Vamos a empezar a introducirlos a ustedes en estos conceptos, en entender qué es la oferta, la demanda y cómo se establecen los precios de cualquier bien o servicio dentro de un mercado. Y esto obviamente es extrapolable 100% a la macroeconomía, como vamos a estudiar más adelante, ¿sí? Bien. Chicos, cualquier duda que tengan me detienen, me preguntan, yo no tengo ningún problema. Yo les comento, algunas filminas que armo yo tienen un poco de texto y eso es básicamente para que también les sirva a ustedes como ayuda a memoria o como resumen o como forma para repasar, ¿sí? No quiere decir que estudiando las filminas van a lograr estudiar la materia, pero sí les permite hacer un repaso bastante rápido de todos los temas que vamos dando. Por eso es que normalmente me gusta armarlas un poco más cargaditas con la idea de que les sirva en un futuro a ustedes como repaso. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta en economía es que la demanda no es otra cosa que una forma de describir la conducta de los compradores, ¿sí? Es decir, de aquellas personas que demandan o que quieren comprar bienes y servicios, que son los compradores. Y la oferta es exactamente lo mismo, es el término describir de alguna manera la conducta de los vendedores, de quienes normalmente producen bienes y servicios y quieren venderlos en el mercado, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver nosotros, de alguna manera, es esta relación que existe entre los compradores y los vendedores en un mercado en donde tratan de determinarse cuáles son las cantidades de bienes y servicios que se van a comprar o vender y el precio al que se van a comercializar esos bienes y servicios, ¿sí? Entonces hay que tratar de entender cómo se llega a esto, ¿sí? A esta cantidad que se va a vender o comprar y al precio al que los compradores y los vendedores están dispuestos a comercializar, ¿sí? Entonces, bueno, esta presentación un poco les va a ayudar a ustedes a entender lo que es la oferta y la demanda y también todas aquellas variables que están relacionadas con la misma y que hacen que esta curva de oferta-demanda se traslade ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, como vamos a ver un poco más adelante, ¿sí? Bien. Ahora vamos a entrar un poquito a tratar de entender qué es un mercado. Y en verdad un mercado es cualquier mecanismo en el cual compradores y vendedores se juntan, ¿sí? O entran en contacto, digamos, para comercializar cualquier bien o servicio, ¿no? Y los mercados pueden ser lugares específicos en donde los compradores y los vendedores normalmente se ven cara a cara, o puede ser cualquier tipo de mercados virtuales o financieros, como pueden ser la bolsa o como pueden ser, bueno, inclusive Mercado Libre, en donde ustedes pueden estar comprando algo a alguien sin necesidad de estar cara a cara, ¿no? Bien, los precios de mercado se fijan de distintas formas, es decir, hay algunos mercados, como por ejemplo el de los autos, por darles un ejemplo, en donde los precios normalmente se negocian entre el comprador y el vendedor. Por ejemplo, en una subasta,
los compradores en verdad lo que hacen es competir entre sí, a ver quién va ofreciendo más, hasta que se alcanza normalmente el precio final de esta subasta. Y después hay otros ejemplos, como el caso de los supermercados, en donde el vendedor coloca el precio y el comprador compra si le parece bien o no. Es decir, no hay una negociación. Es decir, el supermercado coloca un producto a un precio y si ustedes están conformes con ese precio lo compran y si no lo dejan, ¿sí? Entonces hay distintas formas de fijar de alguna manera cómo interactúan los compradores y los vendedores dentro de un mercado. Sin embargo, una de las cosas que ustedes tienen que tener bien en claro es qué significa la cantidad demandada de un bien. Sí, por eso está un poco resaltado en negrita. Y la cantidad demandada de un bien es aquella que están dispuestos a adquirir los compradores en un periodo determinado. El periodo puede ser cualquiera, un día, un año, lo que fuere. Y normalmente depende del precio de bien y de otros factores incluidos los precios de otros bienes, las rentas y gustos de los compradores. ¿Qué quiere decir esto, de alguna manera? La cantidad demandada, es decir, la cantidad, supongamos, de Coca-Cola, de helado, de lo que ustedes, de cualquier bien o servicio que exista, es decir, usted va a depender un poco de qué, del precio. Es decir, mientras más barato normalmente sea el precio, ustedes van a demandar más cantidad, ¿sí? Eso es uno de los... Y después existen otros parámetros también que tienen mucho que ver. Por ejemplo, la renta. Es decir, si una persona gana más dinero de lo que viene ganando, es probablemente tenga la intención de comprar un poco más o de gastar más y por lo tanto puede ser que la cantidad que demande esa persona de un bien o servicio sea mayor mientras mayor sea la renta que obtiene o que tiene. También va a depender de los gustos de los compradores. Es decir, hay algunos bienes y servicios que hoy están de moda y se compran mucho y dentro de un año probablemente pasa la moda y no los compra nadie, ¿sí? Entonces también tiene en cuenta los gustos de las personas, ¿no? Y también el precio de otros bienes. Por darles un ejemplo, que como vamos a ver más adelante, muchas veces el precio de los bienes que están relacionados impactan. Por ejemplo, si de repente el precio de, no sé, del pollo sube, es muy probable que la gente deje de consumir pollo y se cambie a un producto que sea similar, como puede ser, o que sea, en este caso, un producto que esté relacionado, como puede ser el pescado, como puede ser la carne roja, ¿sí? La carne vacuna. O lo mismo puede pasar con el cerdo, que si el precio del cerdo sube, entonces la gente deje de consumir cerdo y se empieza a pasar a la carne vacuna, o viceversa. Entonces, también pueden notar que la cantidad demandada de un bien está vinculada con precios de otros bienes con los cuales se relaciona. ¿Eso queda claro por el momento, chicos? ¿Estoy siendo claro? ¿Tienen alguna duda? Sí, yo no, profe. Okay. No, profe. Bueno, bárbaro. Entonces, otra cosa más. Tenemos que entender una cosa. La cantidad demandada depende, como les digo yo, de la conducta del comprador. Sin embargo, la cantidad comprada depende tanto del comprador como del vendedor. Es decir, el que quiere comprar, en su cabeza tiene una cantidad que quiere demandar, ¿sí? Que quiere consumir. Pero eso no quiere decir que esa va a ser la cantidad que se va a comprar. ¿Por qué? Porque una cosa es la cantidad que quiero demandar, que depende únicamente del comprador, que es el que quiere comprar, y otra cosa es la cantidad comprada, que es en definitiva el acuerdo entre comprador y vendedor. Y entonces por eso depende de ambas partes. Y el precio desempeña el principal papel, en este caso, en los modelos de oferta y demanda, ¿sí? Ya que a través del precio es lo que se termina definiendo cuál es la cantidad demandada de un bien. Es decir, yo puedo querer demandar, no sé, tal vez... no sé, 20 kilos de frutilla, pero resulta ser que cuando me dicen el precio, entonces ya no quiero 20 kilos de frutilla, resulta que estoy dispuesto a comprar solo 10. Entonces, por eso yo puedo tener en mi cabeza una cantidad demandada, pero finalmente la cantidad comprada puede ser otra, porque resulta que cuando empiezo a trabajar o a negociar los precios con el vendedor, resulta que el tipo no afloja y bueno, yo termino comprando solo 10 kilos y no 20, ¿sí? Bien. Entonces existe una relación que es muy evidente entre el precio y la cantidad demandada. Es decir, ¿qué les parece a ustedes cómo sería esa relación? Si ustedes tuvieran un eje cartesiano, ¿no? Y ustedes tuvieran que dibujar la relación entre precio, que lo tendrían en el eje Y, y cantidad demandada, que lo tendrían en el eje X. ¿Cómo creen que sería esa curva o esa recta o eso que deberían dibujar? Normalmente, la relación que existe es una recta, suele ser una recta que tiene pendiente negativa. Y eso se debe a que mientras más alto sea el nivel de precio,
menor va a ser la cantidad, digamos, demandada, y mientras más bajo sea el precio, obviamente aumenta la cantidad demandada. Es decir, hay una relación inversa entre precio y cantidades demandadas, ¿sí? Bien, si lo tenemos que ver gráficamente sería una cosa así, es decir, acá, acá lo que estamos viendo es lo siguiente, si ustedes le preguntan, en este caso es el precio del pescado bueno, acá justo sale en Chicago, en Estados Unidos, ¿sí? Si el precio, ¿sí?, fuera cero, o sea, si el pescado no valiera nada, supongamos que tendríamos una cantidad demandada de millones de libras por mes de 15 millones, ¿sí? Ahora, si el precio del pescado fuera $1 por libra, entonces no tendríamos 15 millones de demanda, tendríamos un poquito menos, probablemente, no sé, acá el ejemplo, 12. Y en la medida que el precio va aumentando, hay gente que dice, no, ya $2 no me interesa comprar pescado. Pero hay otra gente que sí, y entonces la demanda sigue existiendo, nada más que cada vez es más baja. Y puede ser que baje a 9 millones. Y así sucesivamente, en la medida que el precio va aumentando, hay gente que se va bajando y por lo tanto la demanda va cayendo hasta un punto en donde puede llegar a tener un precio tan alto el pescado que nadie lo quiera demandar, ¿sí? Eso normalmente no ocurre nunca, pero teóricamente estamos trabajando como que la función de demanda toca extremos, ¿no? O sea, nunca va a valer 0 pesos el pescado, porque lo estarían regalando, y por otro lado nunca va a llegar a un precio tal de que nadie lo consuma, porque sería un precio totalmente ilógico. Nadie va a querer vender la libra de pescado a $150.000 porque obviamente no lo va a comprar nadie, ¿sí? Entonces, si ustedes siguen este razonamiento, podríamos estar dibujando una curva de demanda que tiene esta forma. No tiene por qué ser recta la demanda, pero la mayoría de las veces la graficamos recta, ¿sí? Y normalmente con pendiente negativa, aunque, como van a ver con Ariel, probablemente la clase que viene, cuando vean elasticidades, van a ver que la curva, inclusive las curvas de demanda, pueden ser verticales o hasta horizontales, ¿sí? Pero normalmente van a estar variando, en un 99,9% de las veces van a tener esta forma que les grafico acá, que tiene una pendiente negativa y en donde se muestra esta relación entre el precio en el eje Y y la cantidad demandada en el eje X, ¿sí? Entonces, a mayor precio, la gente consume menos o demanda menos, y a menor precio, la gente demanda más. Por eso pasar del punto A del gráfico al punto B, ¿sí?, es muy sencillo cuando aumenta el precio, ¿sí? Es decir, a un precio bajo hay mucha cantidad demandada y a un precio mucho más alto la cantidad demandada cae mucho, ¿sí? Bien, ahora, la curva oferta tiene algo que es totalmente, digamos, es un poco lo mismo que acabamos de ver para la curva de demanda, pero totalmente opuesto. Es decir, ¿por qué? Porque la cantidad ofrecida, en verdad, está viendo que, bueno, está de alguna manera evaluando la conducta del fabricante, es decir, del vendedor, de la persona que fabrica algo que lo quiere vender, ¿no? Normalmente, ¿cómo determina el precio? Bueno, el vendedor va a querer vender siempre al mayor precio posible, ¿sí? Pero bueno, ustedes saben que el precio de mercado va a converger entre lo que arregla un vendedor y un comprador, ¿sí? Ahora, la cantidad ofrecida, ¿sí?, va a depender únicamente del vendedor. Sin embargo, la cantidad vendida va a depender de lo que arregle esos vendedores con los compradores. ¿Entienden? Es exactamente lo mismo que vimos recién, nada más que a la inversa. Y finalmente, va a existir una función de oferta, ¿sí?, que es una relación entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio. Es lo mismo que vimos en la demanda, nada más que con la oferta. Pero con la oferta pasa algo diferente. La oferta normalmente se dibuja con una pendiente positiva. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea la cantidad ofrecida o la cantidad que quiere ofrecer un vendedor, o va a ofrecer mayor cantidad en la medida que valga más. Y en la medida que el precio sea muy bajo, va a tratar de ofrecer menor cantidad. Miren, esto ocurre y lo pueden ver ustedes permanentemente en el mercado cuando sale el tomate, ¿no? Supongan que no estamos en estación de tomate y de repente viene la estación del tomate. Los primeros tomates que salen caros, son caros. ¿Por qué? Y porque como no había tomate y de repente empiezan a aparecer los primeros tomates, la gente quiere ir a comprar, quiere comer y bueno, está dispuesta a pagar inclusive un poco más de lo normal con tal de comer tomate. Cuando ya el mercado se empieza a llenar de tomate, es decir, porque ya hay muchos vendiendo tomate, entonces el precio cae. ¿Por qué? Porque hay mucha cantidad.
como pasa en la economía en su conjunto, mientras más cantidad de un bien y servicio haya en la economía, normalmente más bajo va a tender a ser su valor. ¿Por qué? Porque es fácil de conseguirlo, ¿sí? Ahora, mientras más escasee un bien o servicio, normalmente más alto va a ser su valor porque es complicado obtenerlo, ¿sí? Entonces, miren qué es lo que ocurre, por ejemplo, inclusive pasa esto con los precios internacionales de la soja, del trigo, del petróleo o de lo que fuere, ¿no? Miren, por darles un ejemplo, la soja. Cuando hay mal clima y de repente hay sequías en muchos lugares del mundo donde la soja se produce, sabemos que va a haber menos cantidad. Por lo tanto, la oferta va a estar restringida, es decir, va a haber menos oferta. Y al haber menos oferta o menos cantidad ofrecida, obviamente aquellos que quieren comprar la soja van a tener que estar dispuestos a pagar un precio más alto. ¿Por qué? Porque obviamente como hay poca y los compradores se van a pelear por obtener esa soja, lo que van a terminar haciendo los vendedores es subiendo los precios hasta acordar un nivel de equilibrio. ¿Por qué? Porque saben que si la venden por darles un ejemplo, a $200 la tonelada, se la van a sacar de la mano y se las van y se la van a comprar toda. Entonces, ¿qué hace? Dice, no, bueno, la vendo a 250 y ven que también se la van a sacar de la mano. Entonces sigue subiendo el precio a 300, a 350, 400, hasta que a 400 más o menos la cantidad de soja que se ofrece sea equivalente a la cantidad de soja que se quiere comprar, y en ese lugar estamos en un punto de equilibrio, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver también enseguida. Bueno, veamos qué es lo que ocurre con la curva de oferta. Normalmente tiene una pendiente positiva y va mostrando esto, que en la medida de que el precio es cada vez más alto, la cantidad ofrecida también es mayor. ¿Por qué? Porque obviamente el vendedor, el fabricante, digamos, en la medida que el precio sube, quiere ofrecer cada vez más cantidad. Y en la medida en la que el precio baja, cada vez quiere vender menos, ¿sí? O quiere ofrecer menos. Bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre normalmente cuando tratamos de buscar este equilibrio en el mercado? Es decir, esta relación entre la oferta y la demanda en la que se puedan poner de acuerdo compradores y vendedores para comercializar algo, ¿no? Entonces, lo que ocurre normalmente es esto. Si yo graficara esa curva de oferta, esa curva de demanda que recién vimos, y lo pongo todo en este cuadrito que ustedes están viendo allá abajo, van a ver que el precio de la libra de pescado va de 0 a 6, ¿sí? Y fíjense qué es lo que ocurría con la cantidad demandada. Cuando valía prácticamente 0, todo el mundo demandaba pescado porque era gratis. En la medida que fue aumentando el precio, la cantidad demandada cada vez era menos. Fíjense qué pasa con la cantidad ofrecida. Si el precio fuese 0, nadie ofrece pescado. Si el precio fuese 1, tampoco nadie ofrece pescado. Si el precio fuese 2, entonces ahí ya hay una parte de los vendedores que digamos que si le pagaran 2 pesos por libra están dispuestos a vender pescado. Pero fíjense que estarían dispuestos a vender 3 millones y la demanda es de 9 millones. Por lo tanto, ¿qué habría en este caso? Habría un exceso de demanda, es decir, hay más demanda que oferta. Y por lo tanto, la tercera columna lo que muestra es esa diferencia. Fíjense que para un precio 0, el exceso de demanda o la diferencia entre esta demanda y esta oferta es 15 millones, ¿sí? O sea, 15 millones quieren comprar y 0 quieren vender. Cuando el precio sube a $1, entonces ahora los que demandan son 12 millones, pero los que ofrecen siguen siendo 0. Por lo tanto, sigue habiendo un exceso de demanda de 12 millones. Pero en la medida que el precio empieza a subir, los que demandan menos y los que ofrecen más. Y fíjense que a un precio de 3 libras, coincide que la cantidad que se demanda de pescado, que serían 6 millones de libras, versus la cantidad que se ofrece, que es 6 millones de libras, es como que ahí se llega a un equilibrio y por lo tanto no hay ningún exceso de demanda. Es decir, lo que se demanda versus lo que se ofrece es lo mismo y ese es como un punto de equilibrio en el mercado. Ahora, si el precio sigue subiendo a 4, a 5 o a 6, fíjense que se invierte la relación. Cada vez se demanda menos y cada vez se trata de ofrecer más. Y por lo tanto, ese exceso de demanda empieza a ser negativo. Y cuando el exceso de demanda es negativo, lo que en verdad existe es exceso de oferta. Quiere decir que ahora hay mucha más gente queriendo vender pescado, pero mucha menos gente queriendo consumirlo. ¿Se entiende? ¿Queda claro este concepto que les acabo de explicar? Sí, profe. Bueno, entonces esta es la forma en la que normalmente los precios se ajustan en un mercado.
Es decir, el pescado se termina vendiendo a un precio de 3. ¿Por qué? Porque ese es el precio de equilibrio en donde convergen donde converge una relación en donde los vendedores y los compradores están dispuestos digamos, a comercializar, y en donde se llega al equilibrio, porque en verdad a $2 o a $5 también hay vendedores y compradores, o a 4, perdón, también hay vendedores y compradores dispuestos a comercializar, pero no el 100% de las cosas. Entonces, solamente en este caso, en el punto 3, o a un precio de 3, se estaría dando lo que normalmente llamamos punto de equilibrio, que se puede ver en esta gráfica, ¿sí? Es decir, la S es la curva de oferta, la D es la curva de demanda, y el punto en donde se cruzan las dos determina la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. ¿Se entiende esto? Entonces, normalmente, un mercado, llámese del pescado, va a estar comercializando básicamente a estos precios. Ustedes comprendan que si en verdad los vendedores quieren vender a un precio mayor que 6, van a poder vender, pero solo una parte. Por darles un ejemplo, si yo me voy acá a 9, el vendedor, la oferta, va a querer vender toda esta cantidad. ¿Se entiende? ¿Queda claro? O sea, a este precio de 4, ¿sí? La oferta es esta cantidad, 9 millones. Pero a ese mismo precio de 4, la demanda es esta cantidad 3. O sea que esta diferencia que existe acá es lo que se denomina exceso de oferta. Y cuando el precio está por debajo del precio de equilibrio, fíjense que a un precio de 2, la demanda sería de 9 millones y básicamente la oferta sería de 3. Y la diferencia entre la demanda y la oferta es lo que se denomina exceso de demanda. ¿Se entiende? Por lo tanto, cuando un precio esté por debajo del nivel de equilibrio, es decir, cuando un precio se trate de fijar por debajo de 3, las mismas fuerzas de mercado lo van a tender a llevar a 3. ¿Se entiende? ¿Por qué? Y porque la demanda va a ser muy grande, pero la oferta muy chica. Entonces, lo que van a ver los vendedores es que en verdad hay mucha demanda y ellos pueden vender todo lo que tienen. Entonces, lo que van a hacer es empezar a levantar el precio porque total se lo siguen comprando. ¿Hasta qué punto lo van a levantar el precio? Hasta 3. Porque saben que si se van por arriba de 3, se invierte la cosa y van a haber exceso de oferta. Es decir, ahora los vendedores no van a poder vender el 100%. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa del lado de la demanda. El comprador, en este caso acá, quiere mucho y en la medida que le empiezan a subir el precio, cada vez hay menos demanda. Y si el precio supera los 3, lo que ocurre es que hay menos demanda que oferta y por lo tanto hay exceso de oferta. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bárbaro. Bueno, esto es un poquito lo que vimos acá. Fíjense este movimiento, como yo les decía, cuando el precio es 4 o cuando el precio es 2. Por debajo del precio de equilibrio es lo que se denomina exceso de demanda. Fíjense, de vuelta, que la curva de demanda mayor cantidad que la cantidad que la oferta está dispuesta a dar. Y este exceso de oferta se termina de alguna manera acomodando cuando el precio tiende a ir hacia el precio de equilibrio. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a explicar, si hay mucha demanda y hay poco de esto, miren, un ejemplo puntual de esto es, me está pasando actualmente en la empresa donde yo trabajo en una empresa que hacemos perforaciones en minería, y lo que me ocurre hoy en día es que el mercado de la minería a nivel mundial está muy agitado porque el valor de los minerales es muy alto. Y lo que está ocurriendo en verdad en el oro y sobre todo en el cobre es que la demanda de oro y de cobre están superando a la oferta. Y la oferta en los mercados de minería o en los mercados de minerales no se ajusta de un día para el otro, porque descubrir un proyecto y llevarlo adelante y empezar a explotar el yacimiento demora por lo menos unos 8 años, ¿sí? Entonces se imaginan que cuando llega el momento en donde la demanda empieza a superar a la oferta no la puede alcanzar a la demanda en el corto plazo. Entonces eso es lo que hace que durante 5 o 6 años seguidos los precios de los minerales sean muy grandes, hasta que algunos yacimientos empiezan a entrar en funcionamiento y empiezan después a vender
más cobre, más oro, y entonces, bueno, cuando ya la oferta empieza a ser mayor, entonces obviamente ahí los precios de los minerales empiezan a caer un poco, ¿sí? Bueno, lo que está ocurriendo hoy en día en el mercado es una cosa parecida, en donde los valores de los minerales están muy altos porque la demanda es muy elevada en comparación con la oferta. Entonces, lo que las mineras están haciendo ahora es empezar a perforar cada vez más cantidad. ¿Por qué? Porque quieren empezar a explotar los yacimientos. ¿Por qué? Porque los precios de los minerales están muy altos. Entonces, lo que ocurre es que empiezan a demandar los servicios de perforación y todas las empresas empezamos a estar explotadas de trabajo. Obviamente, eso nos da la posibilidad de empezar a cobrar caro. ¿Por qué? Porque cuando toda la oferta está colmada, entonces las empresas que tienen las máquinas para perforar empiezan a tener un poco más de poder de negociación y por lo tanto empiezan a subir los precios o los márgenes, ¿sí? Y al mismo tiempo, los proveedores de las empresas, por ejemplo, uno de los proveedores míos son los que me venden las barras para que yo pueda perforar, empiezan también a subir los precios. Pero en este caso, algo que ocurre es que está habiendo escasez de barras en el mundo, sobre todo para las barras que se ocupan en la minería, que son bastante diferentes a las que se ocupan en petróleo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que al haber escasez de barras, ¿sí? Yo tengo, digamos, ese problema y el proveedor empieza a ponerme o el precio que quiere, ¿sí? O de alguna manera tengo que ver la forma de obtener las barras. Y si yo, por ejemplo, quisiera importarlas, las quiero traer de afuera, tengo mis limitaciones, ¿no? O sea, para poderlas importar, como, bueno, ya lo vamos a ver en macroeconomía, normalmente Argentina no quiere ceder dólares y yo para importar quiere decir que le tengo que comprar a alguien que está fuera del país y le tengo que mandar dólares afuera. Y eso implica que el gobierno, o sea, el Estado o el país o la Argentina en sí pierde dólares por cada importación que hace y gana dólares por cada exportación que hace. Entonces, cuando los dólares que hay en un país son limitados o son escasos, entonces el gobierno empieza a poner ciertas trabas. ¿Para qué? Para que no se importe o para que no haya una salida de dólares al exterior, ¿sí? Y entonces todo este tipo de cosas que yo le cuento van a hacer fluctuar o modificar los valores y los puntos de equilibrio permanentemente en cualquier relación oferta-demanda de cualquier bien o servicio, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, nada, acá lo que le estaba mostrando es eso, que cuando existe una mayor, bueno, y volviendo al ejemplo, perdón, como en este caso, ahora que existe una mayor demanda de los servicios de perforación, entonces la oferta es esta, la demanda es grande, entonces lo que hacen las empresas es levantar los precios, levantar los márgenes y entonces converger en un punto de equilibrio. Y si ocurriera al revés, que normalmente suele haber, es que hay muchas empresas que tienen muchas máquinas, pero cuando los valores de los minerales no son altos, la cantidad de empresas que perforan no son muchas. La cantidad de clientes que quieren empresas, o sea, que quieren contratar servicios de perforación no son muchos, y en ese caso el poder de negociación lo tienen ¿quiénes? Y normalmente los tienen los que demandan el servicio, ¿sí? Entonces empiezan a tirar los precios para abajo hasta converger en un punto. Esto es una cuestión de quién tiene el poder de negociación, si lo tiene la oferta o lo tiene la demanda. Y eso hará que el precio de equilibrio tienda a estar por encima o tienda a estar por debajo de un precio determinado, ¿sí? Bien. Esto es un poquito lo que hemos estado conversando. Bueno, y en el nivel de equilibrio y solo en ese nivel se equilibran las fuerzas que tienden a alterar el precio. Es así entonces como el modelo de la oferta y la demanda se utiliza en la práctica para predecir la conducta del mercado, prediciendo los precios y las cantidades de equilibrio, ¿sí? Bien, ahora vamos a entrar a ver algunos factores que son subyacentes a la curva de demanda y otros que son subyacentes a la curva de oferta. ¿Qué quiere decir esto? Hasta ahora nosotros estuvimos viendo, y vuelvo para atrás, que en la medida que variaba el precio de algo, cambiaba la cantidad demandada. Es decir, ustedes fíjense que cuando estábamos a un precio 2, la demanda estaba en este punto de acá, pero a un precio 3, la cantidad demandada estaba en E, y a un precio 4, la cantidad demandada está en C. Fíjense que nos estamos moviendo siempre sobre la curva de la demanda o sobre la curva de la oferta. Ahí es donde ustedes tienen lo que se denomina cantidad demandada o cantidad ofrecida,
¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque eso es una relación entre cantidad y precio, es decir, que siempre que se modifique el precio, lo que ocurre normalmente es que uno se mueve por la curva, ya sea de demanda o por la curva, ya sea de oferta, ¿sí? Ahora, muy distinto es cuando alguno de los factores subyacentes de estas curvas se alteran. ¿Por qué? Porque nosotros estamos considerando que el precio es el único factor móvil y que todos los demás factores que afectan a la curva de demanda se mantuvieron constantes. Y ahora les voy a presentar cuáles son esos factores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Mientras todos los factores sean constantes, no se alteren, y el precio sea lo único que se mueve, entonces nosotros vamos a estar moviéndonos sobre la curva de oferta o sobre la curva de demanda. Sin embargo, si alguno de estos factores se altera, entonces lo que va a ocasionar es un traslado de la curva de oferta o de la curva de demanda hacia arriba o hacia abajo. Es muy distinto a moverse sobre la misma curva. ¿Queda claro eso? Ya les voy a explicar algunas cosas. Fíjense una cosa, las curvas de demanda y de oferta se trazan manteniendo todo constante excepto el precio del mercado. Cuando varían los demás factores que afectan a las cantidades demandadas y ofrecidas, varían las cantidades demandadas y ofrecidas a cada uno de los precios, así como el precio y la cantidad de equilibrio. Eso es lo que vamos a ver ahora. Estas variaciones se muestran gráficamente como desplazamientos de la curva oferta y demanda que alteran el punto de equilibrio, y los factores que son subyacentes pero al lado de la demanda son estos que están acá, estos 5, y normalmente son los precios de los bienes relacionados, vamos a describir uno por uno estos, la renta o ingresos de los consumidores, el número de consumidores, los gustos de los consumidores y los precios futuros esperados. Y esto vamos a empezar a explicarlo. ¿Qué quiere decir que los precios de los bienes relacionados? ¿Qué quiere decir los precios de los bienes relacionados? Miren, por ejemplo, lo que le explicaba recién, si el precio del pollo, ¿sí?, sube, entonces induce a alguna gente, a algunos consumidores a comer más pescado y menos pollo. Es decir, si yo veo que el pollo aumenta, digo, bueno, no voy a comprar pollo, pues lo encuentro muy caro y sustituyo mi dieta y me voy para el lado del pescado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo analizo el mercado del pescado, que es lo que he venido manejando hasta ahora, yo tomo, lo que ocurre es lo siguiente, la curva de demanda se traslada, como se muestra en esta curva, hacia la derecha de manera paralela. ¿Por qué? Porque ahora va a haber más demanda de pescado como consecuencia que va a haber menos demanda de pollo. Es decir, aquellos consumidores que estaban en el mercado del pollo se trasladan al mercado del pescado y lo que hacen es trasladar la curva de demanda hacia la derecha. ¿Se entiende esto? Si pasara lo contrario, si el precio del pescado tendiera a subir, entonces lo que ocurriría en el mercado del pollo sería exactamente lo mismo. La gente que estaba comprando pescado se va a comprar pollo y la demanda de pollo se traslada hacia la derecha. ¿Se entiende? Entonces, ¿esto qué significa? Que en verdad la cantidad demandada de pescado va a aumentar cualquiera sea el precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes a 4 dólares solamente me solicitaban 3 millones de libras de pescado. En cambio ahora, al mismo precio, a 4, me van a solicitar prácticamente 9. ¿Queda claro? ¿Y esto por qué? Porque varió el precio del pollo. En el mercado del pescado no pasó nada, solo que se trasladó la curva de demanda. ¿Por qué? Porque ahora, como el pollo subió, la gente está dispuesta a comprar pescado. Y la gente que antes no estaba dispuesta a pagar 4 dólares por libra de pescado, ahora sí está dispuesta a pagar 4 dólares. Y entonces, en vez de ser 3 millones lo que van a demandar 9 millones. ¿Entienden el concepto? Sí, profe. Fíjense que el precio del pescado no es que varió, lo que varió fue, por eso es que no me muevo sobre la curva, por eso es que yo no me estoy moviendo sobre esta curva, sino que estoy trasladando la curva, porque en verdad lo que se modificó fue el precio del pollo. Lo que pasa es que eso hizo que viniera más gente al mercado del pescado y trasladara la curva de demanda, ¿sí? Bien. Ahora pensemos
bueno, acá obviamente, tenemos que entender que estos bienes relacionados pueden ser de dos categorías. Existen lo que se denominan bienes sustitutos o bienes complementarios. Y obviamente el comportamiento va a variar dependiendo de si los bienes entre sí son sustitutos o complementarios. Por darles un ejemplo, los bienes sustitutos, los bienes son sustitutos si la subida del precio de uno de ellos eleva la cantidad demandada del otro, cualquiera sea el precio, que es lo que vimos recién entre el pollo y el pescado, ¿sí? Otro ejemplo podrían ser el taxi, es un sustituto de los autobuses, o las películas son un sustituto de la TV por cable, o Netflix, por ejemplo, sería un sustituto de la TV por cable. ¿Qué quiere decir? Que si aumenta el precio de los taxis, lo más probable es que la gente se vuelque a tomar más autobuses, ¿sí? Si sube el precio de Netflix, lo más probable es que la gente abandone Netflix para irse a ver la TV por cable. O viceversa, si aumenta DirecTV, probablemente la gente se vuelque a contratar solo Netflix y no tener TV por cable o tener, por darles un ejemplo, DirecTV, ¿sí? En cambio, con los bienes complementarios pasa lo contrario, ¿sí? Es decir, cuando sube el precio de uno, normalmente reduce la cantidad demandada del otro. Y ustedes dicen, ¿cómo puede ser eso posible? Bueno, normalmente ocurre cuando esos bienes se complementan muy bien. Un ejemplo es la cerveza y el maní. Por darles un ejemplo, si la cerveza sube mucho de precio, normalmente no van a comprar, o sea, va a caer la demanda de cerveza, se va a comprar menos cerveza y como consecuencia de eso se va a comprar menos maní. ¿Se entiende? ¿Por qué? Y porque normalmente van de la mano. Lo mismo pasa con los clavos y los martillos, es decir, si de repente los clavos, y pasa lo mismo si fuera al revés, si los clavos bajan de precio, es muy probable que no solo se aumente la demanda de los clavos porque bajó el precio, sino que también se aumente la demanda de martillos porque son bienes complementarios. Y lo mismo pasa con el café y la leche. Es decir, si el café tiende a aumentar, probablemente el consumo o la demanda de leche tienda a aumentar también, ¿sí? Porque normalmente van de la mano, ¿sí? Queda claro, o sea, son todos bienes relacionados, pero unos se relacionan de forma sustituta y otros de forma complementaria. ¿Sí? ¿Queda claro cómo actúan estos bienes entre sí? Sí, profe. O al menos a mí sí. Bueno, chicos, por favor, no tengan, yo puedo hablar 2, 3, 4 horas seguidas, no tengo problema. Yo lo que me interesa es que ustedes me vayan siguiendo y obviamente exista cierta interacción de manera tal de que si tienen alguna duda yo se las puedo evacuar. La interacción igualmente suele ocurrir mucho más en macroeconomía que en microeconomía. ¿Por qué? Porque los temas que vamos a ver en macroeconomía son más de la vida cotidiana, ¿sí? Y ustedes van a tener muchas más consultas para hacer. Y sobre todo porque muchos de ustedes también van a mezclar cosas que son económicas con cosas que por ahí son políticas. Entonces van a decir, o sea que cuando, no sé, cuando estábamos con Macri pasó tal cosa, o cuando Cristina esto, cuando, ¿se entiende? Porque por ahí muchos de ustedes van a estar vinculando mucho la economía con la política, ¿no? Bien. Sí. ¿Mm? Uh-huh. Sí. No, es que aumenta porque, mirá, a ver, déjame ver si déjame ver si me voy a adelantar un poquito, pero quiero mostrarte fíjate ahí, mirá, ahí tenés la curva, la primera curva de la demanda, ¿sí? Y fíjate que se trasladó a la derecha. Fíjate que la oferta no cambió, por lo tanto, fíjate cuál es el nuevo punto de equilibrio. Pasaste de E a E'. Y fíjate que qué pasó con el precio, aumentó, pero ¿qué pasó con la cantidad? Aumentó. ¿Se entiende? ¿Queda claro eso? Es decir, como había gente que estaba comprando pollo, pero el pollo le aumentó, se pasaron al pescado. Y ahora la oferta de pescado obviamente está relacionada, o sea, la cantidad que los vendedores de pescado ofrecen a los diferentes precios varía. Por lo tanto, lo que está ocurriendo acá es que al trasladarse la curva de demanda hacia la derecha, el nuevo punto de equilibrio va a estar en este punto de acá, en este prima. Y ese nuevo punto de equilibrio implica un precio más alto, pero una mayor cantidad. ¿Queda claro? Por eso es que está bien lo que en definitiva voy a decir. Va a ocurrir
que va a tender a haber un aumento del precio del pescado. ¿Por qué? Porque antiguamente a $4 solo compraba una muy pequeña parte y ahora a $4 hay más gente que está comprando. ¿Por qué? Porque el pollo le cuesta 5. Entonces prefieren comprar pescado por 4. Pero digamos, la oferta de pescado no es tonta. La oferta de pescado de repente ve que ahora hay más gente que quiere comprar pescado, pero tiene que llegar a un punto de equilibrio. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Mirá, el precio, esto es así, para que vos lo veas acá. El precio del pescado es P0 y este es el punto de equilibrio. Cuando la curva de demanda se traslada a este punto, ¿sí? Entonces a ese precio P0 estarías en este punto F. Pero en ese punto F no estás en ningún equilibrio, porque acá lo que estás viendo en ese punto F es que tenés más demanda que oferta. Entonces hay un exceso de demanda. ¿Y qué hace automáticamente la oferta? Sube el precio. ¿Hasta dónde? Hasta un punto de equilibrio, hasta un precio de equilibrio, que en este caso es P1. Y por lo tanto, la cantidad no va a ser 12 millones, ¿sí? Va a terminar siendo este Q1, que es más grande que el Q0, que el original, pero va a ser menor que este 12 millones. Tal vez sean 9, no lo sé. Y ese es el punto en donde va a converger el nuevo punto de equilibrio. ¿Queda claro? Ahora, como contrapartida, ustedes me dicen, bueno, pero si ahora aumentó el precio del pollo y ya no es más 4, ahora puede ser 5, puede ser que haya una parte de esta gente que se vuelva al pollo. Perfecto. Obviamente va a ocurrir que tal vez una de estas partes diga, no, ahora a este precio me vuelvo al pollo. Pero ¿cuál es la parte que se vuelve al pollo? La que está entre este prima y este F, esta partecita de acá. Porque cuando no aumentaba el precio, la cantidad pasó de este Q0 a este 12. Y en la medida que la oferta empezó a aumentar el precio porque había un exceso de demanda, entonces la gente que dejó de comprar, o sea, esta diferencia entre 12 y este Q1, que pueden ser, no sé, 2, 3 millones de libras de pescado, se dejaron de comprar. Y bueno, y esa gente tal vez se fue y se volvió a comprar pollo. ¿Se entiende esto? Bien, igual ya lo vamos a ir viendo. Por eso le digo que esto tiene cierta abstracción, es decir, cuesta un poco entenderlo en un principio, pero van a ver que si lo piensan en términos lógicos y lo que pasa en la calle, en el día a día, esto es tal cual, ¿sí? Esto es lo que ocurre. Cuando algo escasea, obviamente aumentan los precios y cuando hay mucho, normalmente bajan los precios. Miren qué pasa con la renta de los consumidores y cómo la renta también afecta a la demanda, ¿no? Fíjense que normalmente cuando la renta aumenta, la gente tiende a gastar más. Supónganse que ustedes están acostumbrados a ganar, no sé, 60 lucas y de repente les dan un aumento de sueldo y se los llevan a 90 lucas. Ustedes de repente se encuentran con un delta de 30.000 más y es muy probable que no agarren esos 30.000 y los ahorren. Muchos de ustedes tal vez sí, pero algunos o la mayoría de la gente lo que va a hacer es tal vez ahorra un poco más, pero también va a gastar un poco más o va a consumir y va a empezar a comprar un poco más cantidad de bienes y servicios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se define un bien normal como aquel bien cuya cantidad demandada a cada uno de los precios aumenta cuando aumenta la renta. ¿Qué quiere decir? Que la cantidad demandada a cualquier precio aumenta cuando aumenta la renta. Quiere decir que la demanda de un bien normal se desplaza hacia la derecha cuando aumenta la renta. ¿Por qué? Porque normalmente se consume más. ¿Y qué entendemos por un bien normal? ¿Sí? Eso hay que entenderlo. Bueno, un bien normal normalmente se define, o sea, tiene como definición ese. Es decir, un bien normal es aquel que cuando la renta de los individuos aumenta, el consumo de ese bien normal o la demanda de ese bien normal también tiende a aumentar. Y por eso se traslada la curva de demanda hacia la derecha. ¿Qué es lo que ocurre con un bien inferior? Normalmente, ¿a qué llamamos bien inferior? Los bienes inferiores están muy relacionados con los bienes de primera necesidad. Y lo que ocurre es que los bienes inferiores suelen tener una relación inversa con la renta. ¿Por qué? Porque en la medida que ustedes ganan más plata, normalmente empiezan a reemplazar bienes de primera necesidad por bienes más de deseo. ¿Qué quiere decir? Que cuando a vos no te alcanza la guita, tomás agua.
Pero cuando vos tenés guita, te vas y te compras la coca, ¿se entiende? Es decir, cuando vos no tenés plata, comés polenta, comés arroz, comés, no sé, aquellas comidas que son elementales y de primera necesidad. Pero si a vos te va mejor, lo más probable es que no comas polenta, arroz, pero comas menos cantidad y la reemplaces por algunos gustitos que te des y te hagas un asadito cada tanto y te compres un pollito, un pescadito, lo que sea. Entonces los bienes inferiores, normalmente su demanda se tiende a caer cuando la renta aumenta. Y entonces lo que ocurre ahí es que la curva de demanda de los bienes inferiores tiende a trasladarse a la izquierda cuando la renta de los individuos aumenta. Todo lo contrario a lo de un bien normal. ¿Queda claro esto? ¿Entendemos el concepto de lo que es un bien normal y de lo que es un bien inferior? Sí, profe. Bueno, y después están los bienes de lujo, que yo, bueno, acá no se los he puesto en este PowerPoint. Y los bienes de lujo son aquellos en donde normalmente aumenta el consumo en la medida que aumenta o sea, tiene un comportamiento muy parecido, por decirles, a un bien normal, pero digamos, en la medida que la renta aumenta cada vez más, los consumos también. Por ejemplo, qué sé yo, los anillos de oro o algunas joyas. Y bueno, normalmente cuando las economías están muy mal, normalmente nadie compra un anillo de oro o joyas o qué sé yo. ¿Por qué? Porque cuando las economías están mal, los individuos que viven dentro de esa economía normalmente están mal y tienden a vivir comprando bienes inferiores. Cuando las economías mejoran, empiezan a consumirse menos cantidad de bienes inferiores, que son bienes de primera necesidad, para pasar ya a consumir una mayor cantidad de bienes que son un poco más seleccionados y que los llamamos bienes normales. Y si la renta todavía aumenta mucho más, lo que ocurre es que empezamos a consumir mayor cantidad inclusive de bienes que podríamos llamar de lujo, como podría ser una joya o un abrigo de piel o un tapado de piel o bueno, qué sé yo, cualquier cosa suntuosa o algún reloj de esos que valen, qué sé yo, fortuna, que no los comprarían si no tuvieran un ingreso suficientemente alto, ¿no? Bien. Otro factor subyacente que influye en la demanda de los bienes es la población. O sea, cuando la población aumenta, obviamente hay más cantidad de personas que demandan bienes y servicios. Cuando la población disminuye, obviamente hay menos cantidad. Y por ende, la curva de demanda se tiende a trasladar hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de si aumenta el número de consumidores o disminuye. Y hablo de la población no puntualmente en la población de un país o en la población del mundo, sino más bien en la población que consume el bien y servicio del mercado que estamos analizando, ¿sí? Es decir, si ustedes están analizando el mercado de los videojuegos, y bueno, resulta ser que con el correr del tiempo, los adultos empezaron también a jugar a los videojuegos bastante como lo hacen los chicos. Entonces aumentó la población de personas que consumen videojuegos y por lo tanto la curva de demanda se ha desplazado hacia la derecha como consecuencia de que no solo juegan los niños, sino también juegan los adultos. ¿Entienden el concepto de población? No se vayan a la población mundial o a la población de la Argentina como país completo de 45, 50 millones de habitantes, sino más bien a la población del mercado que ustedes están analizando. Puede ser que el de los videojuegos, la demanda se traslada a la derecha porque cada vez hay más gente comprando videojuegos y consumiendo los videojuegos, pero puede ser por otro lado que DirecTV, doy un ejemplo cualquiera, su demanda se esté trasladando a la izquierda porque hay cada vez menos población, es decir, cada vez hay menos gente consumiendo DirecTV porque consumen videojuegos o por cualquier otra cosa, ¿se entiende? Es decir, aquellas cosas por ahí que van pasando de moda suelen tener menos población porque hay menos consumo en eso y aquellas cosas que se ponen de moda o son auge, normalmente hay mucho más consumo. Y por lo tanto la curva de la demanda se traslada a la derecha o a la izquierda dependiendo de esto. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Los gustos de los consumidores es exactamente lo mismo, ¿sí? Los gustos de los consumidores pueden cambiar, digamos, normalmente están muy vinculados a la sociedad en la que vivimos y a los hábitos, a la educación y a la publicidad y a todas aquellas cosas que nos afectan, ¿no? Es decir,
Entonces, bueno, tenemos que tener muy presente que estos gustos de los consumidores en función de su educación, hábito, publicidad, cambian y por lo tanto, en la medida que estos cambien, pueden hacer cambiar la demanda, ya sea a favor o en contra. Pueden trasladarla a la derecha si estos hábitos aumentan, ¿sí?, el consumo de determinado bien o servicio, o pueden trasladarla a la izquierda si es que estos gustos disminuyen. ¿Se entiende? Por darles un ejemplo, con el correr de los años, digamos, la Argentina ha estado consumiendo cada vez más, por darles un ejemplo, no sé, los grupos musicales de cumbia, de trap, de, bueno, no sé, de todas las cosas que están hoy de moda, y por ahí entonces ese mercado ha tendido a trasladar la curva de demanda a la derecha, y por ahí se ha consumido menos música de la música más antigua, más vieja, los lentos o qué sé yo, y bueno, entonces la demanda de ese tipo de música se ha trasladado a la izquierda. ¿Se entiende por qué? Porque los gustos de los consumidores han ido cambiando. Hace años atrás, cuando yo era pendejo, tenía 10, 15 años, no sé, estaban muy de moda unos pantalones que se usaban en ese momento que eran los Bali. Y bueno, entonces como fue una moda en ese momento, de repente la demanda se trasladó a la derecha porque todo el mundo iba a comprar eso. Después de 2 o 3 años o de 2 años pasó la moda y la demanda de esos mismos Balis se murió y se fue hacia la izquierda. ¿Se entiende? Y lo mismo pasa con la ropa, con un determinado tipo de jean o con alguna cosa puntual que hoy es furor y que dentro de un año no lo va a usar nadie, ¿no? Y por último, sí. Hay un compañero que quiere entrar, cosa que se metió por DVD, pero no estaba cerrado. A ver, dame un segundo, pues tengo que cortarla. Dame un segundo. Pero no me figura. A ver, voy a dejar de presentar un segundo. No, pero no me está pidiendo ser admitido. No, porque no puede entrar porque quería entrar por DVD, pero está cerrado. Me ha pedido el link cómo pasárselo, pero no sé cómo pasárselo. O sea, quiere entrar por DVD. Pero ¿cómo te lo pide el link? ¿Te lo ha pedido por WhatsApp? Claro, por WhatsApp me lo pidió, me estaba avisando que quería entrar, como cambiamos plataforma, él ya no puede entrar. Sí, profe, ahí puse el link en el chat yo. Sí. Fíjate, si tenés el WhatsApp web, Diego, copia el link y pegáselo al amigo tuyo en el, ¿cómo se llama? En el WhatsApp web y que se meta con ese link. Sí, le mando una foto y ahí él se va a meter. Bueno, sigamos con la clase y cuando se meta ahí lo acepto. Dale. Denme un segundo que les vuelvo a compartir. ¿Ahí están viendo bien la pantalla? Sí, profe. Ok. Bueno, y por último, bueno, esto ya lo habíamos visto. Los gustos de los consumidores también lo habíamos visto y los precios futuros esperados. Bueno, y esto es algo que pasa normalmente, que es que son lo que normalmente se denominan las expectativas. Y hay mucho de esto que se maneja por expectativas, inclusive el precio del Bitcoin, el precio del dólar, el precio del petróleo. Miren, ¿qué es lo que ocurre normalmente cuando les avisan que a partir del lunes las estaciones de servicio van a aumentar los precios? ¿Qué es lo que ocurre? A echar combustible. Van todos a echar combustible y hay una cola de tres cuadras y después ya aumenta al lunes, aumenta el combustible y ya todo se regulariza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando los precios futuros esperados de un bien o de un servicio se espera que aumenten, entonces normalmente la demanda de eso aumenta. ¿Por qué? Porque quieren comprar antes de que esto ocurra, ¿no? Entonces, las expectativas son una de las cosas que más mueven la curva de demanda en cualquier bien y servicio. Si lo que se espera de un bien es que el mismo aumente, normalmente todos salen a comprar ahora. Por darles un ejemplo, si ustedes creen que el dólar a fin de año va a estar en 300 y hoy está en 175, 180, que es como está el blue más o menos, ¿qué harían ustedes si tienen 2 millones de pesos? Y alguien les dice, o ustedes creen o esperan de que el dólar va a estar a 300 a fin de año. ¿Qué creen que van a hacer ustedes?
Van a ir a comprar comprar. dólares antes de que sube. Seguro. Y van a agarrar todos los pesos que tienen y van a ir a comprar dólares. Obviamente, si ustedes esperan de que el dólar esté a 300 y hoy está a 180, si te quedas con los pesos en la mano, cuando el dólar se vaya a 300, va a ir a poder comprar la mitad de los dólares que podías comprar antes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir y va a comprar hoy. ¿Se entiende? O sea, es lo que hace normalmente. O sea, si ustedes creen si ustedes saben que, no sé, que Ford va a aumentar los autos, y supónganse que ustedes estaban por comprarse un Focus, ¿qué vas a hacer? Y vas a tratar de ir rápido afuera a cerrar el precio lo antes posible para que no te enganche el aumento que van a meter el mes que viene o dentro de 15 días. Entonces, eso es lo que ocurre normalmente con las expectativas, ¿no? Y a veces hay que tener mucho cuidado porque a veces esto genera lo que se denominan círculos viciosos. ¿Qué quiere decir? Que cuando mucha gente espera que algo suba mucho de precio, normalmente se anticipan y van a comprarlo ahora. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando toda la gente va desesperada a comprar algo? ¿Qué es lo que Sube ocurre? el precio. Sube el precio, porque en verdad lo que ocurre es que sube la demanda. A ver, si todos esperan o creen, porque alguien lo dijo, no lo sé, viene el presidente de la Argentina y da a entender de que a fin de año el dólar podría llegar a estar en 300. Y dicen, che, lo dijo el presidente. La mayoría de la gente va a agarrar todos los pesos que tiene, lo que sea, o si tiene algún bono, o si tiene alguna acción en alguna, lo va a vender a la miércoles, va a agarrar la guita y va a ir a comprar los dólares. Entonces va a haber un boom de compra de dólares. Todo el mundo tratando de ir a comprar dólares, ya sea al mercado oficial, al paralelo, al blue, al que sea. Entonces va a haber un exceso de demanda y obviamente lo que va a ocurrir es que va a subir el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el que tiene dólares y los quiere vender, lo va a vender más caro. Entonces lo que va a haber es que va a salir a aumentar el dólar. Y en la medida que el dólar vaya aumentando, ¿qué creen que va a pasar con aquel que todavía no compró? Va a salir a comprar porque va a ver, uy, che, se me está yendo el dólar. Y entonces, viste, algunos dicen, no, pero yo voy a esperar un poquito más. Y ve que el dólar le sube 10 pesos y dice, no, qué boludo, ¿cómo no lo compré hace una semana atrás? Y sale a comprar ahora. Y después el otro lo mismo. Entonces eso genera un círculo que se llama un círculo vicioso porque la misma demanda hace que el precio suba y siga habiendo más demanda y más demanda porque el precio sigue subiendo. Entonces, ¿hasta cuándo? Y bueno, hasta que sube a un precio tal que qué sé yo, por ejemplo, sube a 280 y uno dice, no, ya 280 ni compro. No me interesa comprar. ¿Se entiende? Bien. Y si después cae el dólar, ocurre lo mismo. O sea, en la medida que va cayendo el dólar, el que tiene dólares empieza a venderlos. Y entonces, ¿qué pasa si todos los que tienen dólares salen a vender dólares porque creen que va a bajar el precio? Entonces va a haber un exceso de oferta y lo que va a hacer es que va a empezar a caer el dólar, ¿hasta dónde? Hasta un precio tal de que va a ocurrir todo lo contrario. Cuando baje mucho, lo que va a pasar es al revés, va a empezar una gran cantidad de gente a demandarlo y ahí pega el rebote. Y así es como fluctúan normalmente estas cosas que se trabajan mucho por expectativas o porque creemos que va a subir o a bajar el precio de algo, ¿se entiende? Por eso es que los precios futuros esperados o las expectativas normalmente son un factor muy importante en la curva de demanda. Entonces, todos estos 5 factores subyacentes que yo le he mostrado trabajan sobre la curva de demanda, trasladando la misma hacia la derecha si es que la expanden o hacia la izquierda si es que la contraen. ¿Sí? ¿Queda claro esto? Sí, profe. Bien. Ahora, bueno, acá este es un ejemplo que ya lo vimos recién, que es lo que ocurría ¿qué ocurría con el precio del pescado cuando subía el precio del pollo? Bueno, básicamente esto, ¿sí? Que ya lo explicamos recién, ¿no? Entonces termina corriéndose la curva de demanda hacia la derecha y a este precio P0 la cantidad demandada es F y la cantidad ofrecida es E. Y como no hay un equilibrio, las fuerzas de mercado hacen que el precio suba para llegar a un punto de equilibrio en el cual tanto el precio como la cantidad, digamos, estén de acuerdo los compradores y vendedores tanto en precio como en cantidad, ¿sí? Y así es como normalmente funciona esto y por eso es que como en la economía hay mucha interrelación,
es que normalmente los economistas en verdad suelen trabajar o hablar o referenciarse como sistemas de precio y no como un solo único precio, ¿no? Por la interrelación que suelen haber entre muchos bienes y servicios. Profe, Sí. a mí me dice mi amigo que si lo puede aceptar. ¿Me escuchás ahí, Franco? Franco, ¿me escuchás? Bueno, ahí lo acepté, pero no me contesta. Ahí puso en el chat que sí. Ok. Bueno, yo les encargo, chicos, yo sé que a algunos se les complica, pero les encargo de como vamos, yo al menos voy a tratar de dar casi todas las clases por Meet. Normalmente cuando empiezo a dar las clases, yo no suelo aceptar más alumnos y les explico por qué, porque no me gusta parar las presentaciones para obviamente tener o sea, para interrumpirlos a todos ustedes para darle de alta a alguien, ¿no? Así que en lo posible les pido que sean lo más puntuales posible. Bien, acá les estoy mostrando el efecto de una reducción en la renta, ¿sí? Y suponiendo de que esto es un bien normal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mi punto de equilibrio es este E que está acá, en donde tengo curva de oferta y curva de demanda, y como consecuencia de que la renta se reduce, es decir, aquellas economías domésticas o las familias, ahora ganan menos, porque cuando hablamos de la renta lo hablamos a nivel macroeconómico, es decir, hablamos de que disminuyen los sueldos o los ingresos de las familias en general. Entonces lo que ocurre con los bienes normales es que se consumen menos, ¿sí? Bien. Y si acá estuviéramos hablando de un bien inferior, lo más probable es que la curva de demanda de ese bien inferior se hubiera ido hacia la derecha, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la medida que bajan los salarios y nos volvemos un poquito más pobres, normalmente el consumo de bienes inferiores suele ser mayor. Empezamos a priorizar, como les decía, el arroz, los fideos, la polenta, y empezamos a dejar de lado aquellos gustitos que nos dábamos por ahí con el asado y otro tipo de comidas, ¿no? Bien, ahora vamos a ver cuáles son los factores subyacentes del lado de la oferta, es decir, cuáles son aquellos factores que hacen que la oferta se traslade, ya sea hacia la derecha o ya sea hacia la izquierda. Y esto es bastante más fácil de entender porque hay que verlo del lado del productor y hay que ver cuáles son aquellas cosas que hacen que el productor, o sea, que obligan de alguna manera al productor a tener que trasladar la curva de oferta hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de, digamos, o que afectan a cómo está constituido el precio de un producto. Entonces, fíjense algo. Los activos productivos duraderos, capital físico. La tecnología existente, los precios de los factores variables y la situación meteorológica o el clima. Normalmente, estos 4 factores van a impactar ¿de qué forma? Bueno, los activos productivos durables, ¿sí? Normalmente estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de la industria pesquera son los barcos, en el caso de las industrias de la camionera son los camiones, en el caso de una oficina, qué sé yo, pueden ser las computadoras o algunos inmuebles así, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que esto lleva tiempo, es decir, si nosotros utilizamos un barco para pescar, ¿sí? Y queremos aumentar la cantidad de pesca, necesitamos obviamente comprar otro barco, ¿se entiende? O sea, tenemos que ir y comprar otro barco para que ahora 2 barcos pesquen más cantidad. O sea que yo puedo trasladar mi oferta, ¿sí? Si yo aumento la cantidad de activos duraderos o de capital que yo, con el que yo trabajo o inyecto en mi empresa o en mi negocio, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, por eso es que mientras más capital físico tengan los vendedores, manteniendo todo lo demás constante, mayor será la cantidad ofrecida a cada uno de los niveles de precio, ¿sí? Entonces, fíjense esto, la cantidad de capital físico suele considerarse dada, porque normalmente se tarda un tiempo en ajustar los factores productivos, como el número de barcos de pesca, es decir, son fijos a corto plazo, aunque pueden alterarse a largo plazo. Y las variaciones de la cantidad ofrecida provocada por una variación de precio del mercado puede ser diferente a corto plazo de lo que es a largo plazo, ¿sí?
Entonces, estos activos productivos, que normalmente lo determinamos como capital, no sé si ustedes vieron con Ariel cuáles son les explicó a ustedes en definitiva cuáles eran aquellos factores, los factores productivos. Sí, lo de capital, tierra, eso. Exactamente. Bueno, ¿no les mencionó capital? Sí. Bueno, Disculpe este es el típico ejemplo, ¿no? Es capital, mano de obra, tierra, bueno, y entonces, ¿qué es lo que ocurre con eso, no? Son todas aquellas cosas que están dentro de cómo se determina el precio de un bien o de un servicio, ¿sí? Entonces, el capital es uno de ellos, y en la medida de que nosotros aumentemos la cantidad de activos productivos duraderos, obviamente la cantidad que podemos ofrecer es mucho mayor, y eso va a hacer que se pueda trasladar la curva de oferta, la curva de oferta hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Profe, disculpe. Sí. Yo me ha surgido un tema, me tengo que retirar. Sí. No sé si quiere que le deje mi nombre para la asistencia. No, mirá, yo les explico una cosa a todos. Yo no tomo asistencia a nadie nunca, y les explico por qué. Porque depende de ustedes si ustedes quieren estar en las clases o no, o si pueden estar o no. Obviamente, la forma que yo tengo de evaluarlos a ustedes a través de los parciales y a través del examen final. Entonces, yo les recomiendo a todos ustedes, y mientras ustedes puedan, obviamente, ustedes tendrán también sus responsabilidades, que traten de cursar, porque esta materia normalmente es un poco más complicada ustedes cursan unas materias que son recontra jodidas en petróleo. Esta no va a ser la materia más difícil que cursen, ni mucho menos. Pero sí es una materia un poco diferente a lo que ustedes están acostumbrados. Entonces, muchas veces les suele costar y bastante. Y les digo porque aquellas personas que normalmente evaluamos en los finales con Ariel, de acá de petróleo, les cuesta muchísimo relacionar variables económicas. Muchísimo. Y normalmente no les va muy bien. Entonces, yo les recomiendo que mientras ustedes puedan, traten de cursar y traten de escuchar las clases de Ariel y mía. Obviamente, yo no tomo lista y eso los deja en la libertad de que ustedes deciden qué es lo que quieren hacer. ¿Sí? No, pero simplemente es porque me ha surgido un tema y tengo que retirarme. No, ya lo sé. No te estoy juzgando ni mucho menos. Simplemente les digo que yo no les voy a tomar nunca lista, no me voy a acordar probablemente los nombres de ninguno de ustedes así de memoria, y por lo tanto cualquiera de ustedes que esté cursando o que se conecte, por darles un ejemplo, solo para que crean que que voy a tomar lista o que yo los estoy anotando en alguna hojita, algo, ni pierdan el tiempo en eso, ¿eh? Ustedes ya están grandes para saber si pueden o quieren o no pueden, ¿no? Hay gente de ustedes que también me ha dicho que pueden estar trabajando, o algunos de ustedes pueden entrar a trabajar a las 8 y tal vez pueden escuchar solo 1 hora. Bueno, cada uno de ustedes se administra como puede, ¿no? Buenísimo, profe. Le agradezco y nos vemos la semana que viene. Buen fin. Dale, tranquilo, nos vemos. Bueno, continúo, chicos, con el tema de la tecnología. La tecnología, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente, cuando las empresas incorporan tecnología, suele aumentar algo que se denomina productividad. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Que yo puedo producir mucha mayor cantidad de bienes y servicios, ¿sí?, a un menor precio. Entonces, la incorporación de la tecnología normalmente tiende a trasladar la curva de oferta hacia la derecha, es decir, hacia abajo. Y normalmente, si ocurriera lo contrario, es decir, si yo estuviera sacándole tecnología a una empresa, ¿sí?, entonces lo que ocurriría con la curva de oferta es que se estaría yendo hacia arriba. Y eso se debe básicamente, si la curva de oferta se va hacia abajo, quiere decir que cuando corta la demanda, la va a terminar cortando en un punto de menor precio de equilibrio y en un punto de mayor producción. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque quiere decir que las empresas, al adquirir tecnología, pueden producir mayor cantidad y a menor precio. Y por eso el nuevo punto de equilibrio, al trasladar la curva de oferta hacia la derecha, sería un punto de menor precio y mayor cantidad. ¿Queda claro? Cualquier duda que tengan, por favor, me paran. Ese sería el típico caso, un ejemplo, de que si ustedes tienen un barco pesquero, ustedes incorporen como tecnología un sonar, y ese sonar les permite a ustedes determinar dónde están los bancos de peces y por lo tanto ustedes saber dónde tirar las redes y aumentar la cantidad de capturas, ¿sí? Entonces esa tecnología estaría siendo utilizada para aumentar la producción
y el hecho de que ustedes puedan pescar una mayor cantidad utilizando el mismo combustible, la misma mano de obra y todo, hace que ustedes puedan venderlo más barato, y ese es el traslado de esa curva de oferta que se mueve hacia la derecha, ¿sí? Los precios de los factores variables son todos aquellos que no son precios fijos. Por darles un ejemplo, si ustedes venden vino, ¿sí? ¿Cuáles son los costos variables de una botella de vino? Normalmente la botella, normalmente el corcho, normalmente la etiqueta. ¿Qué quiere decir factor variable? Que yo consumo o sea, por cada unidad que vendo, yo tengo que tener una unidad. O sea, si yo voy a fabricar 25.000 botellas de vino, tengo que tener 25.000 etiquetas, 25.000 botellas, 25.000 corchos y así sucesivamente, ¿sí? Si los precios de esos factores variables aumentan, si aumenta el precio del corcho, aumenta el precio de la etiqueta, aumenta el precio de la botella, no me queda otra que trasladar eso a los precios. ¿Y cómo se hace ese traslado? Trasladando esta curva de oferta, como ven acá, hacia la izquierda. Entonces, fíjense que si yo inicialmente estaba en un punto, que era este punto E, al trasladar la curva de oferta hacia la izquierda, al mismo precio P0, ahora yo ofrezco F cantidad, o sea, una cantidad mucho menor a este Q0 que tenía acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente, como consecuencia de que lo que ocurre acá hay un exceso de demanda, los precios se tienden a ir hacia el equilibrio, y por eso es que hay un nuevo punto de equilibrio con un precio más alto, pero menos cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Que como consecuencia de que aumentó el precio de la botella, como consecuencia aumentó el precio de la etiqueta o del corcho, ahora la bodega vende menos cantidad, pero a un precio más alto. ¿Queda claro? Todo lo contrario a lo que le expliqué recién con lo de la tecnología, que en verdad es al revés, trasladábamos esta curva de oferta hacia la derecha y el nuevo punto de equilibrio estaba en un punto de más cantidad y de menor precio. ¿Se entiende? Sí, profe. Acuérdense Sí. que cuando analizamos la oferta estamos analizando el lado del fabricante, del tipo que fabrica. Y ahí es donde entramos a ver qué cosa, cómo impactan las materias primas, cómo impactan los insumos, el capital, la mano de obra, que son todas estas cosas que pueden hacer que los precios aumenten o que la cantidad ofrecida cambie, ¿no? Y finalmente, acá tienen, acá tienen el mismo ejemplo que les explicaba recién. Y esto, por ejemplo, se nota mucho en el combustible también, ¿no? Por darles un ejemplo. El combustible es un ítem, podríamos considerar una materia prima que está en casi todas las industrias, ¿no? ¿Por qué? Porque el que no tiene algún proceso que dependa del combustible, del gas, del gasoil o de algo, normalmente tiene un vehículo o normalmente tienen que hacer los fletes, y todo lo que está relacionado con el traslado o los fletes están asociados al precio del combustible. Entonces, cuando el precio del gasoil o el precio de las naftas o de los combustibles aumenta, normalmente casi todas las empresas trasladan su curva de oferta hacia la izquierda. ¿Por qué? Y porque ahora fabricar lo que estaban fabricando empieza a salir más caro. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre que las empresas terminan trasladando la curva de oferta hacia la izquierda y ofrecen menos cantidad, pero a mayor precio. ¿Se entiende? Eso es lo que normalmente ocurre a nivel macroeconómico también cada vez que el precio del combustible aumenta. Cuando el precio del combustible baja, ocurre todo lo contrario. Normalmente las empresas fabrican más cantidad y a un precio más bajo. ¿Por qué? Bueno, obviamente porque ahora tienen un alivio dentro de sus costos. Acuérdense que el combustible prácticamente es un costo que está les diría que prácticamente en el 100% de las industrias de un país, porque siempre algo de lo que se produce está asociado al combustible. Por darles un ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, pero a ver, yo tengo una finca y produzco uvas de mesa. Claro, está bien, pero ¿y con qué alimentas el tractor? Con combustible. Entonces, aumenta el combustible, vos tenés que aumentar el precio de la uva porque a vos te sale más caro producir uva. Si ustedes me dicen, no, pero yo trabajo en, denme cualquier ejemplo que quieran. Yo trabajo en un banco. Bueno, buenísimo. Y vos decís, ¿qué tiene que ver el precio del combustible con un banco? Y
¿Cómo van los empleados normalmente a trabajar al banco? En auto. Y si los empleados van a trabajar en auto, normalmente, ¿qué pasa? Van a pagar más caro el combustible. Y lo más probable es que esos empleados reclamen al banco por un aumento de sueldo porque están teniendo mayores costos. Y lo más probable es que tarde o temprano el banco les ajuste un poco el sueldo y por lo tanto un aumento del combustible terminó generando un aumento en los sueldos y por lo tanto el banco tiene que pagar o tiene un costo adicional. ¿Se entiende? El combustible impacta prácticamente en todo en la economía, cuando sube y cuando baja, ¿sí? Entonces, en un momento lo hace trasladando la curva oferta hacia la izquierda y en otro lo hace hacia la derecha, ¿sí? Bueno, con esto, chicos, yo de alguna manera doy por cerrado un poco lo que es la curva oferta, curva de demanda, cuáles son los factores subyacentes que hacen que la curva se traslade y tengan en cuenta que el precio del bien que ustedes están analizando, cuando se altera, no traslada la curva de oferta o de demanda, sino que se traslada sobre la curva, ¿se entiende? Y eso es lo que se denomina una modificación en la cantidad demandada. Acuérdense que cuando ustedes dibujan la curva oferta o la de demanda, ustedes están representando cantidad demandada o cantidad ofrecida con el precio. Si lo que varía es el precio, entonces ustedes van a tener un nuevo punto de equilibrio, pero se va a estar trasladando o sobre la curva oferta o sobre la curva de demanda. Sin embargo, cuando hay una modificación de cualquiera de esos factores subyacentes, entonces ahí sí hay un traslado de la curva oferta. ¿Se entiende esto? Y eso puede ser por todos estos fenómenos que vimos, o todos estos factores, del lado de la demanda y del lado de la oferta, ¿sí? Y el tema del clima es otro caso puntual, que justo acá no aparece, pero el tema del clima es otro caso, que lo que ocurre con el clima es, si el clima es muy favorable y hay por darles un ejemplo, hay muchas lluvias, entonces la producción de, no sé, de trigo, de sorgo, de maíz o de lo que sea, se va a ver beneficiada y tal vez hay un récord de producción. Y eso haría que los precios bajaran. Eso sería equivalente a trasladar la curva de oferta hacia abajo. Ahora, si hay sequías en muchos lugares del mundo, lo que va a ocurrir es que no va a haber trigo, no va a haber sorgo, no va a haber soja, y por lo tanto la curva de oferta se va a trasladar a la izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber menos cantidad, pero se va a vender a un precio más alto, ¿sí? Y la pregunta que yo les hago es esta, que es algo de lo que van a ver con Ariel la próxima clase. Si yo vendo menos cantidad pero mayor precio, ¿es mejor que vender más cantidad pero a menor precio o no? Depende de la ganancia neta que yo obtenga, ¿no? ¿Y cómo lo puedo saber eso así a grandes rasgos? ¿Qué por ejemplo, qué es lo que yo tendría que analizar en las curvas tanto de oferta o de demanda, por ejemplo, para tomar una decisión rápida sobre eso? ¿Y lo que gasto en producir el producto? No, pero sobre las curvas. La pendiente, exactamente. Entonces, por darte un ejemplo, no es lo mismo que si yo tengo que trasladar una curva de oferta para arriba o para abajo, no es lo mismo si esta curva de demanda tiene esta pendiente o si tiene una pendiente plana, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque vos suponete que la demanda fuera plana, fuera horizontal. Esta modificación de la curva de oferta, si esto es plano, si la demanda es plana, es recta, ¿va a tener algún impacto sobre el precio? No. No. Va a absorber todo el impacto, lo va a absorber la cantidad. Y si fuera vertical, una variación de la curva de oferta va a generar un cambio en la cantidad. No. No, lo va a generar 100% en el precio. Por eso es que cuando las curvas tienen pendiente, parte de los cambios absorbe una parte de la cantidad y una parte del precio. En este caso, lo que ustedes están viendo es que hay una variación de la cantidad, en este caso menos, pero un aumento del precio. Entonces lo que ustedes tienen que ver es si la variación porcentual de la cantidad es mayor o menor a la variación porcentual del precio. Es decir, si yo produzco ahora un 3% menos,
pero se vende un 5% más, en definitiva, ¿estoy en mejor posición o en peor posición? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Si yo produzco 3% menos, pero lo vendo a un 5% más, ¿estoy en mejor posición al final que al inicio o viceversa? No, estoy a No, mejor mejor, mejor Es posición. mejor. ¿Por qué? Porque aunque produje menos, el hecho de haber menos, porque por ejemplo hubo problemas con el clima, hizo que lo que yo vendo valga más, porque hay menos cantidad. Y resulta ser que las variaciones porcentuales jugaron a favor del precio. ¿Se entiende? Y eso depende de cómo es la pendiente, si es porque acá ustedes pueden ver más o menos que el salto, este delta de precio, es más o menos parecido al delta de Q. Pero si esta curva de demanda tuviera una pendiente mucho más así, ustedes verían que habría un gran salto de Q y habría un salto relativamente chiquito del precio. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo tendría un aumento del porcentual de precio que podría llegar a ser tal vez 3%, y una caída en la cantidad que podría haber sido del 10 o 15%. Y entonces, obviamente, ahí sí obtengo menos ganancia que si fuera al revés, ¿entiende? Entonces, esa pendiente es lo que van a ver de alguna manera con Ariel como la elasticidad, que es lo que van a ver la clase que viene o el martes con Ariel. Por eso es tan importante entender esto. La agroindustria, sobre todo lo que está relacionado con el campo, ¿sí? Con la chacra y con la viña y con lo que sea, es decir, la papa, la zanahoria, la uva, bueno, normalmente cuando los años son malos porque cayó piedra o porque cayó una helada o porque lo que sea, normalmente ocurre que obviamente la cantidad es menor, pero el precio es más alto. Y lo que suele ocurrir es que por el tipo de elasticidad que tienen la agroindustria, normalmente obtienen valores de rentabilidad mayor. Es decir, el salto del aumento de precio es superior a la disminución de la cantidad. Y eso medido en qué? En valores porcentuales. Y por eso con Ariel van a ver lo que tiene que ver con la elasticidad precio, la elasticidad renta y algunas otras elasticidades que van a evaluar con él. Y eso implica que no siempre que hay un factor malo como puede ser el clima, normalmente tenga consecuencias desde lo monetario malas. Sí las va a tener desde la cantidad, porque va a haber menos cantidad ofrecida, pero normalmente va a ocurrir que eso se va a dar a un precio más alto. Y entonces tal vez el productor se va a ver perjudicado porque va a vender menos, pero al vender a un precio más alto tal vez se ve favorecido al final del día, ¿se entiende? Porque el delta de precio termina siendo más alto que la reducción de la cantidad. ¿Queda claro esto? Pero hay otros casos en donde esto no ocurre, o inclusive a veces cuando hay sobreabundancia, uno dice, uy, qué bueno, voy a vender mucho más porque ahora tengo mucha más cantidad de uva, y resulta ser que todos tienen más cantidad de uva y entonces los precios caen. Entonces también vos vendés mayor cantidad pero a un precio más bajo. Ahora, lo ideal sería que cuando algo así ocurriera, por darles un ejemplo, de repente hay una helada en Mendoza y ustedes tienen uvas, ustedes tienen parrales, lo que sea. Y bueno, si a ustedes la helada no los afectó, pero afectó a la mitad de la provincia, lo más probable es que ustedes se vean enormemente beneficiados. ¿Por qué? Porque la cantidad de uva en la provincia va a ser menor o mayor. Menor, pero a ustedes no los afectó el helado. O sea que si ustedes miran puertas para adentro, ustedes van a tener la misma cantidad de siempre. ¿Y cómo creen que se va a pagar la uva? ¿Más o menos? Más cara. Más cara. Entonces, a ustedes van a tener un beneficio muy bueno porque ustedes no perdieron producción porque no los agarró la helada, pero se ven beneficiados de esa situación porque al haber menos cantidad, las bodegas van a pagar más guita para tratar de comprar la uva y no quedarse sin esa materia prima indispensable para poder fabricar el vino. ¿Se entiende? Sí. Ambas. No, en ambas. Vos tenés que ver
ambas pendientes son las que te van a determinar las variaciones tanto de la cantidad como del precio, ¿sí? Lo que pasa es que si vos estás evaluando un cambio de la curva de oferta, lo que te va a impactar es ver cuál es la pendiente de la demanda. Si vos estás haciendo un cambio de la curva de demanda, lo que te va a impactar va a ser cuál es la pendiente de la curva de oferta. ¿Se entiende? Porque cuando vos variás la curva de demanda de S a S', la pendiente nunca cambió, sigue siendo la misma, ¿sí? Pero la de la demanda es la que te va a dar, si es muy vertical o muy horizontal, es la que te va a decir si ese cambio de la curva de oferta absorbe, o sea, tiene un delta más grande en precio o tiene un delta más grande en cantidad. Mientras más vertical sea la curva de demanda, el delta va a ser mayor en precio y muy poquito en cantidad. Y mientras más eso se llama más inelástica. Y mientras más elástica sea, que es más tendiendo a la horizontal, la variación del precio va a ser mínima y la variación de la cantidad va a ser muy grande. ¿Qué te quiero decir con esto? Que en el caso de la agroindustria, normalmente las curvas de demanda suelen ser bastante inelásticas. ¿Por qué? Porque está muy orientado a alimentos de consumo de primera necesidad. Es decir, normalmente la gente los alimentos los consume, ¿se entiende? Y no importa, inclusive cuando hay menos cantidad, la gente está dispuesta a pagar un poco más porque tiene que comer. Entonces, la curva de demanda suele ser bastante, no te voy a decir que es vertical, pero suele tener una pendiente bastante más tendiendo a la vertical. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un cambio en la oferta? El delta de cantidad no es muy grande, pero el delta de precio sí. Y por eso, al ser inelástica, cuando hay una crisis como esto que yo te explicaba, de que hay heladas o de repente hay sequía, hay menos cantidad, entonces normalmente se suelen beneficiar porque aunque hay menos cantidad, lo venden a un precio que esa variación porcentual del precio supera la caída porcentual de la cantidad. Y entonces en términos de plata se ven beneficiados. Hay otras industrias que producen otros tipos, por ejemplo, no sé, la industria que produce celulares, y la demanda no es tan vertical, suele ser más planita. ¿Por qué? Y bueno, porque ¿qué es lo que ocurre si varía la oferta? Y bueno, normalmente el precio no va a tender a cambiar mucho, pero sí va a tender a caer la cantidad. Es decir, de repente puede ser que se consuma mucho menos celular y el precio y el delta precio no, o sea, y los valores de los celulares no puedan variar mucho. Entonces ahí normalmente se pierde. ¿Se entiende? Es decir, ¿por qué? Porque la caída de la cantidad o de consumo del celular es muy grande porcentualmente comparado con el aumento de los precios de los celulares. Y en ese caso, como el valor total es precio por cantidad, es decir, ¿cómo calculas vos la plata? El precio unitario por la cantidad. Entonces, si yo vendo ahora 50% menos de celular, pero a un precio de un 20% más alto, pierdo guita. ¿Se entiende? Ahora, si en caso de la agroindustria, que tiene una demanda con una pendiente más pronunciada, lo que ocurre es, yo pierdo 20% de cantidad, porque, no sé, pues me cayó helada o lo que sea, pero el precio aumentó el 50%. Fíjense qué es lo que ocurre cuando hay poco de una fruta, vale cualquier locura. ¿Sí? Es decir, de repente cuando les dicen a usted, ¿cuánto vale la mandarina? No sé, les doy un ejemplo cualquiera, ¿no? ¿Cuánto vale la mandarina? Y vale el kilo, no sé, 60 pesos. Y vos comprá. ¿Y por qué? Porque hay mucha mandarina en el mercado. Ahora, si yo te pregunto, ¿cuánto vale el kilo de uva hoy? El de uva de mesa, si vos te querés ir a comprar unos racimitos de uva para comer, y sale caro porque ya no estás en época de uva. Y la uva que queda es aquel tipo que la guardó en un frigorífico, que la esperó cuatro meses, que esperó que el mercado se limpiara, que ya no hay más uva, y el tipo sale a vender ahora y obviamente, así como la esperó 2 o 3 meses, pagó un frigorífico y tiene un costo más alto, el tipo la saca en un momento en donde no tiene competencia y la pone al precio que se le da la gana. ¿Se entiende? Entonces, esos son los juegos de oferta y demanda con los que normalmente nos movemos en la economía. Y por eso ustedes tienen que entender que a veces
pueden ir a la verdulería y encontrar el tomate a 70 pesos el kilo y pueden ir otra vez y encontrarlo a 250 pesos el kilo. Y usted dice, me está matando. Y sí, porque hay momentos en donde hay mucho tomate y hay momentos en donde hay muy poquito, ¿sí? ¿Queda claro, chicos? ¿Hay alguna consulta más que me quieran hacer con respecto a esto que hemos estado viendo? Sí, por mi parte no. Bueno, yo voy a hacer, yo le voy a mandar esta presentación, o la vamos a subir con Ariel, la vamos a subir ahí la van a poder ir descargando en aula abierta para que las vayan teniendo y obviamente para que les sirva como repaso el día de mañana. Y bueno, los cortamos acá, dejamos acá. Normalmente las clases que van a tener conmigo los viernes, como solo son 2 horas, ahora en los temas de micro por ahí no suelen ser tan largos, pero ya vamos a tener temas de macroeconomía, en donde en 2 horas va a ser medio imposible dar una clase completa de algún tema y seguramente el tema lo tendremos que partir en una clase y media o en 2 clases, ¿no? Así que